¿Alguna vez te has sentido atrapado en una tormenta que nadie más puede ver? Una tormenta que no está afuera, sino adentro de ti. Quizás estás sentado en tu cuarto, en silencio, y por fuera todo parece normal, pero por dentro hay un caos que no sabes cómo detener. Pensamientos que dan vueltas, preguntas sin respuesta, un peso en el pecho que no se va. Y lo peor es que te das cuenta de algo. Tú mismo construiste esa tormenta. Tú la alimentaste, pensamiento por pensamiento, decisión por decisión, hasta que se volvió tan grande que ya no sabes cómo salir de ella. Hoy quiero contarte una historia que cambió mi forma de entender el poder de la mente, la fe y la misericordia de Dios. Es una historia que probablemente ya conoces, pero tal vez nunca la has visto desde este ángulo. Es la historia de un hombre que huyó de Dios, que terminó en el fondo del mar, dentro de un pez, y que desde ese lugar imposible aprendió una verdad que podría transformar tu vida hoy mismo. Ese hombre se llamaba Jonás, y su historia no es solo su historia, es la tuya, es la mía, es la de cualquiera que alguna vez haya intentado correr de lo que sabe que es correcto. Si esto resuena en ti, si algo dentro de ti se está moviendo ahora mismo, quédate hasta el final. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque lo que vamos a hablar hoy no es información, es transformación. Y necesitas escucharlo completo. Jonás era un profeta, un hombre que conocía a Dios, que había caminado con él, que había visto su poder. Pero un día, Dios le dio una orden clara. Ve a Nínive, esa ciudad grande y perversa, y predícales que van a ser destruidos si no se arrepienten. Y Jonás, en lugar de obedecer, hizo algo que parece absurdo. Se levantó y huyó en la dirección opuesta. Se fue a Tarsis, lo más lejos que pudo. Tomó un barco, pagó su pasaje y se metió en la bodega del barco a dormir, como si pudiera esconderse de Dios. Pero aquí está la verdad que muchos no ven. Jonás no estaba huyendo de Nínive, estaba huyendo de sí mismo, estaba huyendo de una conversación que no quería tener, estaba huyendo de la incomodidad, del rechazo, del miedo a ser usado por Dios de una forma que no le gustaba, porque Nínive era enemiga de Israel, eran violentos, crueles, gente que había hecho daño a su pueblo, y Jonás no quería que Dios los perdonara, prefería verlos destruidos. Su corazón estaba lleno de resentimiento, de orgullo, de una justicia propia que le impedía ver la misericordia de Dios. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has huido de lo que sabes que Dios te está pidiendo? No siempre es una ciudad. A veces es una conversación difícil, a veces es perdonar a alguien que te lastimó. A veces es dejar un trabajo que te está matando por dentro. A veces es soltar una relación que sabes que no es de Dios. A veces es simplemente enfrentar la verdad de quién eres cuando nadie te está viendo. Y en lugar de enfrentarlo, te metes en la bodega del barco. Te distraes, te entretienes, te duermes, literal o figurativamente, porque es más fácil huir que obedecer. Pero escucha esto, no puedes huir de Dios. No porque Él sea un tirano que te persigue, sino porque Él te ama demasiado como para dejarte ir. Jonás pensó que podría escapar, pero Dios envió una tormenta tan violenta que los marineros, hombres acostumbrados al mar, estaban aterrorizados. Y mientras la tormenta rugía afuera, Jonás estaba dormido adentro. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible dormir en medio de una tormenta que está a punto de destruir el barco? Pero así funciona la negación, así funciona el corazón que huye. Te anestesias, te desconectas, te dices a ti mismo que todo está bien, cuando todo se está cayendo a pedazos. Finalmente, los marineros lo despiertan. Le preguntan quién es, de dónde viene, por qué está ahí. Y Jonás les dice la verdad: soy hebreo, y temo a Jehová, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Irónico, ¿no? Dice que teme a Dios, pero está huyendo de él.
Dice que conoce al Dios que hizo el mar, pero pensó que podría cruzarlo sin que Dios lo viera. Esta es la contradicción de la fe sin obediencia. Puedes saber todas las verdades correctas, puedes citar todas las escrituras, pero si tu corazón está dividido, si tus acciones no reflejan lo que dices creer, estás viviendo una mentira. Los marineros le preguntan qué deben hacer, y Jonás les da una respuesta que revela algo profundo: échenme al mar. Sabía que la tormenta era por su culpa. Sabía que su desobediencia estaba poniendo en peligro a todos los que estaban con él. Y aquí hay una verdad difícil que necesitas escuchar. Tu rebeldía no solo te afecta a ti, afecta a los que están a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus hijos. Cuando tú huyes de Dios, los que están en tu barco también sienten la tormenta, no porque Dios los esté castigando a ellos, sino porque la desobediencia tiene consecuencias que se derraman. Al principio, los marineros no quieren echarlo al mar. Intentan remar con más fuerza, intentan salvarlo, pero no pueden. La tormenta es demasiado fuerte. Finalmente, sin otra opción, lo lanzan al agua. Y en el momento en que Jonás cae al mar, la tormenta se detiene. El mar se calma y Jonás se hunde. Imagina ese momento, el silencio debajo del agua, el peso del océano sobre ti, la oscuridad, la desesperación, la certeza de que vas a morir. Jonás se estaba ahogando, se estaba hundiendo más, y en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios preparó un gran pez para que se lo tragara. No era un castigo, era un rescate, era una segunda oportunidad envuelta en la cosa más incómoda e imposible que puedas imaginar. Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del vientre de ese pez, 3 días en la oscuridad más completa, 3 días rodeado de lo que parecía una tumba, 3 días con nada más que sus pensamientos, su culpa, su miedo y su Dios. Y fue ahí, en el lugar más bajo, en el lugar más imposible, donde Jonás finalmente oró. Escucha su oración, registrada en Jonás capítulo 2. Dice: «Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Piénsalo». Jonás estaba en el lugar más oscuro de su vida, había perdido todo el control. Estaba rodeado de muerte, y aún así en medio de eso dice: «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura». Antes de que el pez lo escupiera, antes de que saliera, él ya estaba declarando su liberación. Estaba profetizando su rescate, porque había entendido algo fundamental. Dios no lo había abandonado. Dios lo había perseguido. Dios había enviado la tormenta. Dios había preparado el pez. Todo era misericordia. Y aquí está la verdad que cambia todo. A veces Dios te mete en el vientre del pez no para matarte, sino para salvarte. A veces necesitas estar en la oscuridad, en el silencio, en el lugar imposible, para que finalmente dejes de huir y empieces a escuchar. A veces Dios tiene que desmantelar tu vida para reconstruirla de la forma correcta. Y sí, duele. Sí, es incómodo. Sí, es aterrador. Pero es amor. Es un amor tan grande que no te deja morir en tu rebeldía. Después de 3 días, Dios habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. Jonás salió, resucitó en cierto sentido, y Dios le volvió a hablar. Le dio la misma orden: «Levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te digo». Esta vez Jonás obedeció. Fue a Nínive, caminó por la ciudad y proclamó:
De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y algo increíble sucedió. La gente de Nínive creyó. Desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron. Se vistieron de cilicio, ayunaron, clamaron a Dios con fuerza, y cada uno se apartó de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Y cuando Dios vio sus obras, vio que se habían convertido de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Una ciudad entera salvada, miles de vidas transformadas, un movimiento de arrepentimiento masivo, todo porque un hombre finalmente obedeció. Deberías pensar que Jonás estaría feliz, ¿verdad? Que celebraría, que adoraría, que diría gracias Dios por usarme de esta manera. Pero no. Jonás se enojó muchísimo. Salió de la ciudad, se sentó bajo el sol ardiente y le reclamó a Dios. Le dijo, «Por eso me fui a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». ¿Puedes creerlo? Jonás prefería morir antes que ver a Dios perdonar a sus enemigos. Su corazón estaba tan lleno de amargura, de resentimiento, de orgullo, que no podía recibir la misericordia de Dios para otros. Y Dios, con una paciencia infinita, le enseñó una última lección. Hizo crecer una planta para darle sombra a Jonás, y Jonás se alegró por la planta. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta, y el sol golpeó a Jonás hasta que deseó morir de nuevo. Y Dios le preguntó, «¿Haces bien en enojarte tanto por la calabacera?» Y Jonás dijo, «Hago bien en enojarme hasta la muerte». Entonces Dios le dijo algo poderoso. Le dijo, «Tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Ahí termina el libro, con una pregunta, con una invitación a que Jonás y todos nosotros examinemos nuestro corazón. Déjalo caer en tu corazón. Esta historia no es solo sobre un profeta antiguo, es sobre ti, es sobre mí, es sobre cada vez que huimos de lo que Dios nos pide porque no nos gusta, porque nos incomoda, porque nos desafía. Es sobre cada vez que preferimos la justicia propia sobre la misericordia. Cada vez que queremos que Dios bendiga solo a los que pensamos que se lo merecen. Cada vez que nos enojamos cuando Dios perdona a alguien que, según nosotros, debería ser castigado. Jesús mismo habló de Jonás. En Mateo 12:39 al 41 dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar». Jesús se comparó con Jonás. 3 días en el vientre del pez, 3 días en la tumba, muerte, resurrección, segunda oportunidad. Pero Jesús es más que Jonás. Jonás fue lanzado al mar para salvar a los marineros. Jesús se entregó a sí mismo en la cruz para salvarte a ti. Jonás predicó arrepentimiento y Nínive se salvó. Jesús predicó el reino, murió, resucitó y ahora ofrece salvación a todo el que cree. La pregunta es, ¿estás huyendo?
¿Hay algo que Dios te está pidiendo y tú estás corriendo en la dirección opuesta? ¿Hay alguien que necesitas perdonar, pero prefieres aferrarte a tu resentimiento? ¿Hay un llamado en tu vida que estás ignorando porque te da miedo, porque es incómodo, porque desafía tu comodidad? Escucha, Dios te ama demasiado como para dejarte dormir en la bodega del barco. Si estás en una tormenta ahora mismo, si sientes que todo se está cayendo a pedazos, pregúntate, ¿será que yo mismo provoqué esta tormenta? ¿Será que Dios está tratando de llamar mi atención? No siempre es así. A veces las tormentas vienen sin que hayamos hecho nada malo, pero a veces, como Jonás, estamos en una tormenta porque estamos huyendo, y Dios, en su misericordia, nos persigue. Y si ya estás en el vientre del pez, si ya estás en el lugar más oscuro, más bajo, más imposible, quiero que sepas esto: no es tu tumba, es tu útero. Es el lugar donde estás siendo reformado. Es el lugar donde Dios te está dando una segunda oportunidad. No desperdicies ese tiempo, no te quedes en la amargura, no te quedes en el por qué yo. Clama a Dios, reconoce tu error, acepta su misericordia y prepárate para salir. Porque cuando salgas, Dios te va a volver a hablar, te va a volver a dar la misma orden, y esta vez tienes que obedecer. Esta vez tienes que ir. Esta vez tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no entiendas completamente, aunque no te guste completamente, porque la obediencia no espera a que te sientas listo. La obediencia es un acto de fe. Y aquí viene la parte práctica. ¿Cómo aplicas esto a tu vida hoy? Primero, identifica dónde estás huyendo. Siéntate en silencio, apaga el ruido y pregúntale a Dios con sinceridad: ¿de qué estoy huyendo? Puede ser una conversación, puede ser un perdón, puede ser un cambio de carrera, puede ser dejar una adicción, puede ser enfrentar tu pasado. Sea lo que sea, nómbralo. Escríbelo si es necesario, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Segundo, acepta la misericordia de Dios. Jonás oró desde el vientre del pez. Antes de ver la salida, declaró que Dios lo salvaría. Haz lo mismo. Aunque estés en la oscuridad, aunque no veas el camino, declara la fidelidad de Dios. Di en voz alta: Dios, tú me sacaste antes y me sacarás de nuevo. Tú eres fiel. Tú no me abandonas. Yo confío en ti. Tercero, cuando Dios te dé la orden de nuevo, obedece rápido. No esperes, no negocies, no busques excusas. Solo ve, solo hazlo, porque cada vez que obedeces tu fe crece. Cada vez que obedeces, tu corazón se alinea con el corazón de Dios. Y cada vez que obedeces, te conviertes en un instrumento de su misericordia para otros. Cuarto, examina tu corazón respecto a la misericordia. ¿Hay alguien en tu vida que, como Jonás con Nínive, prefieres ver destruido antes que restaurado? ¿Hay alguien que te ha lastimado tanto que no quieres que Dios lo perdone? ¿Esa amargura te está matando? ¿Te está robando la paz? ¿Te está desconectando del corazón de Dios? Porque Dios es misericordioso, y si tú quieres recibir su misericordia, tienes que estar dispuesto a extenderla. Jesús lo dijo claro en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es que Dios sea vengativo, es que un corazón que no perdona es un corazón cerrado, y un corazón cerrado no puede recibir. Quinto, recuerda que Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Jonás quería comodidad, quería que Dios hiciera las cosas a su manera, pero Dios quería transformar su corazón, y lo hizo, a través de la tormenta, a través del pez, a través de Nínive, a través de la planta. Cada experiencia fue diseñada para romper su orgullo y abrir su corazón a la misericordia. Dios está haciendo lo mismo contigo.
Cada situación difícil, cada persona complicada, cada circunstancia incómoda es una oportunidad para que crezcas, para que te parezcas más a Jesús, para que aprendas a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a tener misericordia como Él tiene misericordia. No es de un día para otro, no es fácil, no es cómodo, pero es posible. Porque el mismo Dios que persiguió a Jonás te está persiguiendo a ti. El mismo Dios que preparó el pez para salvarlo está preparando tu rescate. El mismo Dios que transformó a Nínive puede transformar tu vida, tu familia, tu ciudad. Hay una frase en la oración de Jonás que me rompe el corazón cada vez que la leo. Dice: «Más aún veré tu santo templo». Jonás estaba en el fondo del mar, dentro de un pez, rodeado de oscuridad, y aún así dijo: «Volveré a ver tu templo, volveré a adorarte, volveré a estar en tu presencia». Esa es fe, esa es esperanza, esa es la clase de confianza que Dios honra, y quiero que tú digas lo mismo hoy. No importa qué tan profundo estés, no importa qué tan oscuro se vea, no importa qué tan imposible parezca, di: «Volveré a ver el rostro de Dios. Volveré a sentir su paz. Volveré a experimentar su gozo, porque Él es fiel y su misericordia nunca se acaba». Ahora, quiero que hagas algo. Si este mensaje tocó algo en ti, si algo dentro de ti se movió, quiero que lo declares, no solo en tu mente, en voz alta. O si estás leyendo esto, escríbelo en los comentarios. Di: «Yo elijo obedecer», o «Yo elijo perdonar», o «Yo elijo confiar en la misericordia de Dios». Lo que sea que Dios te esté pidiendo hoy, declárate, porque la declaración de fe mueve el cielo. La confesión de boca trae transformación, como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si conoces a alguien que está en su propio vientre de pez ahora mismo, alguien que está huyendo, alguien que está en la oscuridad, comparte este mensaje con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy, porque Dios no te trajo aquí por accidente. Este mensaje llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas, y puede llegar a alguien más de la misma manera. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Dale like a este video, porque cuando tú interactúas, cuando tú compartes, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y eso es parte de tu obediencia. Eso es parte de cómo Dios te usa. Déjame cerrar con esto. La historia de Jonás termina con una pregunta: ¿tendré yo piedad? Es como si Dios nos estuviera preguntando a cada uno de nosotros: ¿entiendes mi corazón? ¿Entiendes que mi misericordia es más grande que tu comprensión? ¿Entiendes que yo amo a los que tú no amas? ¿Que yo perdono a los que tú no perdonas? ¿Que mi gracia es suficiente para todos? Y la respuesta correcta no es solo sí. La respuesta correcta es: ayúdame a tener tu corazón. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a soltar mi orgullo, mi resentimiento, mi necesidad de controlar y simplemente confiar en ti. Porque al final, la historia de Jonás no es solo sobre Jonás, es sobre Dios. Es sobre un Dios que persigue, un Dios que rescata, un Dios que da segundas oportunidades, un Dios que ama a los perdidos, a los rebeldes, a los que huyen. Un Dios cuya misericordia es nueva cada mañana, un Dios que no se rinde contigo. Y si Dios no se rindió con Jonás, no se va a rendir contigo. Si Dios pudo transformar a Nínive, puede transformar tu situación. Si Dios pudo sacar a Jonás del vientre del pez, puede sacarte del lugar donde estás ahora. Solo tienes que dejar de huir, solo tienes que clamar. Solo tienes que obedecer, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su misericordia te alcance hoy.
y que su voz sea más fuerte que cualquier otra voz que estés escuchando. Amén.